que tratamos hoy no es frecuente. Estamos acostumbrados a, como nosotros somos hispanistas y estamos muy orgullosos de ello, y ya prácticamente nos conocen todos, pero por si alguien es nuevo en estas conferencias, nosotros somos el Círculo Hispanista Complutense y, como nuestro nombre indica, nos dedicamos a dar a conocer y recordar lo que supone el hispanismo en España y en el mundo. Somos combatientes de la leyenda negra, como muchos que hay aquí, en otras asociaciones, y hemos montado nuestra asociación en Alcalá, Complutense, porque tenemos el propósito de una plataforma estable en Alcalá de Henares con las asociaciones culturales diferentes que tengan como fondo la historia de España y la historia del hispanismo y otras actividades también. Entonces, el hispanismo parece que cuando hablamos de él nos trasladamos allende los mares. Siempre tenemos en la mente América, Filipinas, lo más conocido de la hispanidad, lo más fructífero, lo más importante, los grandes viajes transoceánicos, etc. Y sin embargo, en el continente vecino tenemos un hispanismo, pues, bueno, desconocido. Y desconocido o conocido superficialmente. Las señales del hispanismo africano son, bueno, pues ocultas o mal contadas. Yo no recuerdo apenas, salvo una novela y una película española ambientada en Fernando Po, algo así, que no es que nos dejara en muy buen lugar tampoco. Tenía su morbo, pero no era especialmente para sentirse orgullosos de aquel territorio, sí, de haber estado en España. Sin embargo, los guineanos que yo conozco en la actualidad, todos recuerdan España, hablan español muy bien. He conocido a maestros, a sanitarios, a profesionales que han ejercido en Guinea y todos cuentan que la acogida de los guineanos hacia los españoles es muy buena, como ocurre con los saharauis que nos recuerdan, los mayores, los que vivieron cuando la ocupación o dominación o la presencia española, y ocurre lo mismo con Guinea, en lo que yo conozco, que me confieso ignorante de ese tema. Pero para eso hemos traído a don Carlos Quijano, para que nos cuente de primera mano, porque me han dicho que ha nacido en Guinea, o sea que eso ya es un puntazo, y nos va a ilustrar muy bien y nada más, muy agradecidas. Venga, un aplauso para todos. Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a un gran experto en el tema de la antigua Guinea española, Carlos Quijano Junquera. O sea que, además de nacer y pasar su juventud en ese territorio español, su tesis doctoral de la Universidad Rey Juan Carlos se basó en la historia y evolución de ese territorio. Carlos Quijano es coronel de artillería, paracaidista e informático, y estuvo destinado a sus primeros empleos en la brigada paracaidista en el grupo de artillería. Y tiene el máster de Relaciones Internacionales, Geopolítica y Geoeconomía por la Universidad Autónoma de Madrid, y además es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos, con su tesis titulada El Gobierno y la Administración de la Guinea Española, 1778-1968. Ha sido analista y verificador en la Unidad de Verificación Española, encargada de los tratados y acuerdos de control de armamentos en el ámbito de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, llamada OSCE. Y estando destinado en ella, se tuvo la oportunidad de liderar o participar en inspecciones de armamento en Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán
y Tayikistán. Son nombres tan raros de las repúblicas exsoviéticas. En cuanto a misiones de paz y comisiones en el extranjero, ha servido durante más de un año en los Balcanes. Y también estuvo en el cuartel general de las Naciones Unidas en Nueva York como analista de la cédula militar estratégica para el Líbano. Y yo creo que con el perfil que tiene Carlos, yo tengo el honor de conocerle ya hace mucho tiempo y para mí es un honor que esté aquí con nosotros y que nos deleite con esta conferencia. Y estoy seguro que disfrutará. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar esta conferencia dando las gracias al Círculo Hispanista Complutense por permitirme abrir el fuego en este tema. Es la primera conferencia que doy sobre, la segunda que doy sobre Guinea. La primera fue sobre el explorador Manuel Iradier, del que hablaré en ella, y la segunda es esta, que es el resultado de mi tesis doctoral de 4 años y medio. Es un trabajo de investigación intenso, gran parte realizado en Alcalá, en el Archivo General de la Administración. Bueno, he tomado el nombre de la primera denominación que tuvo el gobierno de España allí, que fue el gobierno de Fernando Poo y sus dependencias. Este nombre irá evolucionando con el tiempo, como luego veremos. Bueno, como ha dicho la presidenta del Círculo, el sentimiento de los guineanos es el que está expresado ahí, por un catedrático de la Universidad de Salamanca, un catedrático ecuatoguineano, que dice que la actual Guinea Ecuatorial no forma parte de la memoria colectiva de los españoles, sean jóvenes o no, y muchas veces se le ignora o se le omite cuando se habla del conjunto de países que tienen el español como lengua oficial. Bueno, justo Manuel de Cá es un catedrático de la Universidad de Salamanca, ecuatoguineano, y es miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, en el mapa les pongo dónde está la Guinea Ecuatorial. Está ahí en el Golfo de Guinea. Es una colonia muy pequeña, tiene una extensión de 28.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser lo que tiene la actual Galicia española, la región de Galicia, y el presidente es Teodoro Obiang Nguema, de 83 años, que es el presidente más longevo en ejercicio del mundo. Bien, me permito decirles ahí en el mapa, fíjense bien dónde está el río Níger, que tiene una gran importancia con respecto a Fernando Poo, porque fue un objetivo inglés permanente. Otro río, el Congo, también va a tener importancia cuando hablemos de la conferencia de Berlín. El tercer gran río africano es el Nilo. Bueno, también quiero que se fijen en el río Zambeze, porque esta, la mayor hazaña que va a haber cuando aparece Manuel Iradier en África es que el David Livingstone, el famoso misionero inglés y explorador, atravesó el continente por el río Zambeze hasta Luanda, en la actual Angola. Bueno, aquí tenemos un mapa. Cuando España recibe Guinea, recibe la isla de Annobón, la isla de Fernando Poo, y el derecho a comerciar en toda esta franja costera que va desde el río Níger hasta el río Bogué en el actual Gabón. Toda esta franja es la que España va a considerar que tenía derechos de ocupación sobre ella, derechos de soberanía. En aquel momento, el derecho a comerciar significaba que podías instalar factorías para vender, para comerciar, que era lo que hacían todas las naciones del siglo XIX. Aquí, ¿quiénes eran los habitantes? Bueno, pues los habitantes eran en la isla Fernando Poo, los bubis. Ahí tenemos un jefe búbico, el de la izquierda. Los bubis, que eran los habitantes autóctonos. Después estaban los fernandinos. Los fernandinos tuvieron una gran importancia en la economía de Guinea, porque estos procedían de Sierra Leona. Los trajeron los ingleses, cuando la colonia tuvo un periodo inglés, en Sierra Leona, era el sitio donde el Reino Unido liberaba a los esclavos. Era como la Liberia que tuvieron los americanos, ¿no? La República de Liberia, cuando mandaron a todos los esclavos que querían volver a África, pues los ingleses los mandaban a Sierra Leona. Los fernandinos eran comerciantes y fueron, incluso durante la colonia española y el final de la colonia española, eran de los más ricos que vivían allí.
le decían que eran unos europeos, eran unos vestidos de color, vamos, eran negros europeos vestidos, vamos, de raza negra. Los braceros, esto es una población flotante tremenda, que era muy necesaria en la colonia. Llegaron a tener números muy importantes, más de 10.000, y eran súper necesarios. Fueron la base de la agricultura que hubo en Guinea. En el Nobón estaban los anoboneses, y en el continente pues tenemos los playeros, que eran una serie de tribus que estaban en la zona de la costa, de la cual las más importantes eran los bengas, y en el continente estaban los fans y otros más. Los fans constituían el 80% de la población de Guinea. Por eso cuando hubo elecciones, el presidente que salió fue fan. Y aquí tienen, a dos jefes indígenas. Recibimos la colonia en el Tratado del Pardo de 1778. Después de tener una pequeña guerra con Portugal en el Río de la Plata, donde nos quitaron la colonia del Sacramento, España mandó una expedición, recuperó la colonia y, como consecuencia del tratado, devolvimos la isla de Santa Catalina y se le cedió una serie de territorios en América. A cambio, España recibió al Nobón, Fernando Po y el derecho a comerciar en la costa enfrentada que hemos dicho. Para ocupar aquello se envió una expedición al mando del conde de Argelejos que duró 3 años, de 1778 al 81. Y murieron casi todos. De 547 hombres que fueron, volvieron 117. No consiguieron asentarse en la colonia, no consiguieron cumplir la misión, que era abrir un fondeadero con agua y una buena base para el tráfico de esclavos, que era el objetivo de España en ese momento, tener algún asentamiento para poder dedicarse al tráfico, que se dedicaban todas las naciones europeas menos la nuestra, y una base para Filipinas, para que los barcos que venían de Filipinas pudieran también parar allí y descansar. Visto que murieron casi todos a causa de las enfermedades tropicales y del hostigamiento de los bubis, España decidió que aquellas colonias no merecían la pena y se olvidó, las abandonó. Mientras tanto, en Europa hay una serie de movimientos, sobre todo dirigidos por los británicos, para abolir la esclavitud. El primero, entonces, para acabar la esclavitud, lo primero que se pensó fue acabar con la trata, es decir, con el comercio de esclavos. La esclavitud perduró, en Inglaterra hasta 1833, en España hasta en la península hasta 1837, no así en Cuba y en Puerto Rico, que siguió durante más tiempo hasta 1876, porque las aristocracias azucareras no querían perder los esclavos y decían que si España le impedía tener esclavos, se pasaban a los Estados Unidos que los permitían. Bueno, entonces España firmó estos tratados por los cuales se establecían dos sitios, dos bases donde había un tribunal que era donde se juzgaban a los barcos que se dedicaban al tráfico. Uno se puso en Freetown, en Sierra Leona, y el otro se puso en La Habana, en Cuba. La sede española y la sede inglesa. Eran mixtos porque tenían que tener un juez español y un juez inglés. Bueno, había una serie de elementos de prueba para las inspecciones para determinar si el barco se dedicaba al tráfico, y con eso se le podía condenar. Pero con estos tratados lo que hubo fue una falta de reciprocidad española. Los ingleses lo utilizaron de una manera abusiva y los españoles no hicimos ninguna excepción. Con lo cual se impidió el tráfico comercial español con Guinea hasta 1890. Con lo cual la colonia no pudo progresar porque ningún empresario español fue allí a asentarse. Como no, España la había abandonado, bueno, los ingleses tenían un gran interés en el río Níger, que en aquel momento era una vía comercial impresionante. Se entraba por ahí, se comerciaba, se llegaba hasta la ciudad mítica de Tombuctú, y por el camino se conseguía de todo, marfil, oro, bueno, era un comercio increíble. Meten una fuerza inglesa en 1827. Intentan colonizar la isla con dos contingentes de colonos ingleses, uno de 200 y otro de 300. Se les mueren casi todos. Y en 1833, viendo que no avanzaban nada y que les estaba costando aquello muchísimo dinero, deciden abandonar la isla. Pero se fueron los militares, pero se quedaron los comerciantes, los funcionarios y los religiosos protestantes. Bueno, entonces ahora, de pronto, en 1841, a pesar de que se habían ido los ingleses, en 1841
vuelven a tener mucho interés por recuperar a Fernando Poo y hacen una oferta de 60.000 libras esterlinas. El gobierno español está encantado porque dice, bueno, muy bien, me dan 60.000 libras esterlinas que me siguen para saldar unas deudas que tengo con el Reino Unido y además son unas islas que las tengo abandonadas, que no tengo ningún interés por ellas. Bueno, pues por motivos políticos, que era sobre todo atacar al general Espartero, que era el regente en aquel momento y que había, digamos, sustituido a la reina regente María Cristina, madre de Fernando VII, bueno, pues se encuentra una gran oposición en el Parlamento y en la opinión pública. Nadie sabía dónde estaba Guinea, pero aprovecharon la ocasión para ir contra el gobierno. Total, el gobierno, ante aquella presión tremenda, retira el proyecto de ley y cambia de posición. Mandamos rápidamente una expedición a tomar posesión de Guinea. Manda al capitán de fragata, Juan José de Lerena y Barri, como comisario regio, proclama la soberanía en Clarence, le cambia el nombre por el de Santa Isabel, en honor a la reina, en honor a su reina, le cambia el nombre de la ciudad, nombra gobernador al inglés John Beecroft, vista que allí no había españoles con suficientes capacidades para liderar aquello, deja al inglés John Beecroft, que es un comerciante respetado y que además en la época inglesa también había sido gobernador. John Beecroft fue un gran gobernador y muy leal a España, estuvo durante 14 años hasta que muere. Y fue muy leal a España, hizo todo lo que España le dijo. Y seguimos con el capitán Lerena Barri. La tercera cuestión que hace es irse a Corisco y allí se encuentra que los habitantes no quieren saber nada de los ingleses, de los franceses y piden ser españoles. Entonces les otorga carta de nacionalidad, los convierte en españoles y esta es la primera dependencia que tiene Fernando Poo, el gobierno de Fernando Poo. Bueno, aquí tenemos un mapa precisamente lanzado por el capitán de fragata Lerena. Y ya España no vuelve a Guinea hasta 1858. Llega el capitán de navío Carlos Chacón Michelena, ya es un gobernador español, no un gobernador extranjero que trabaja para España, sino ya un gobernador español. Llega en 1858, releva al holandés Lislager. Lislager era un holandés que cuando se muere Beecroft, él pasa a ser el gobernador interino. Y acompaña a la misión jesuita. Ya empezamos a entrar los misioneros en Guinea, muy importante. Y realiza una serie de nombramientos. A Lislager le nombra teniente gobernador de la colonia para aprovechar sus conocimientos. Y nombra a dos nativos, dos reyes todos nativos, los nombra a uno teniente gobernador de Corisco y los Orobelles y al otro jefe del distrito de San Juan, que está en el continente, una parte del continente. Y a los que están en San Juan, además, también les otorga carta de nacionalidad. Y ya tenemos otra de las dependencias de Fernando Poo. Bueno, entonces ya España se decide organizar la colonia. Hace el primer estatuto orgánico, viene a ser como una constitución pequeñita para regir la colonia. En él se establece que el gobernador es un brigadier, con facultades más bien discrecionales, porque no sabemos lo que se va a encontrar allí y cómo se gobierna aquello, entonces le deja bastante margen. Cuenta con la Compañía de Jesús, que ya había llegado con el capitán de navío Chacón, le dan $1 millón de reales para que auxilie a los colonos, porque ya sí se pretende enviar colonos. Lo más curioso de todo es que el presupuesto de la colonia lo pagará la Caja de Cuba. Esto va a ser un gran inconveniente, porque las circunstancias de Cuba van a ir cambiando y el presupuesto va a ir decreciendo. Aquí tienen un mapa de Fernando Poo, del año también, de ese año, 1958, en el que se ve el puerto de Fernando Poo. Como ven, es un semicírculo, es un volcán hundido, en el cual la otra mitad del semicírculo está hundido en el mar, está sumergido. Fíjense la forma. Empieza el diseño de los brigadieres, se suceden 4 en el cargo, se le va acompañado por una compañía de infantería que se ha elegido muy bien a los soldados para que tengan oficios, albañiles, carpinteros. Se trae a 128 colonos levantinos para realizar la colonización y le pasa lo mismo que a los colonos ingleses, que en 3 meses muchos hayan muerto y los que no pidieron ser evacuados y los tuvieron que mandar de vuelta. Los militares con oficios continuaron las infraestructuras y el balance era desolador. Apenas se había abandonado con el mandato de los brigadieres. Al final el clima era nocivo para el europeo y hay 2 intentos, uno con emancipados de Cuba,
Los emancipados de Cuba eran antiguos esclavos, que ya eran libres, estaban en la ciudad de Cuba, por ahí los esclavos pueden ir comprando su libertad, era una masa importante de emancipados. Dicen, bueno, pues ¿por qué no mandamos a Guinea? Son de color, aguantarán bien el clima, y los mandan. Bien, y funcionan relativamente bien. Incluso a 75 de ellos los meten en la compañía de infantería para sustituir a los europeos, que también enfermaban mucho, los soldados europeos. Los deportados fue un error. Se intentó hacer una colonia penal como en Australia, se empezó a mandar deportados de la península, de Cuba, de Filipinas, pero los deportados morían como chinches. Morían como chinches, tenían enfermedades, no servían para nada, no podían trabajar porque eran blancos y se morían si trabajaban, y al final era una carga para el gobernador que tenía muy poco dinero. La colonia era muy pequeñita, era un pueblito, Santa Isabel, claro, darle de comer a 100 deportados pues era un problema y no le mandaban, no tenía medios para darles de comer, con lo cual los gobernadores pidieron que se los quitaran de en medio. Se acabó la deportación y ya dijeron que los deportados los mandaran a Canarias. Los jesuitas llegan en el año 1898, aquí está el superior primero, no tienen nada que hacer en Santa Isabel, es una ciudad inglesa de religión protestante. Tiene una cosa tremenda, se habla en inglés en la ciudad, es que no hay nada que hacer. Y dicen, bueno, pues nos vamos al bosque, tenemos que salir de la ciudad, aquí no hay nada que hacer. Se van al bosque y a las dependencias, tienen un éxito en un pobladito al lado de Santa Isabel que era Banapar. Cogen dos misioneros, se pusieron ahí en la selva, al lado de un pueblito, de una tribu, no molestaban a la tribu tampoco le molestaba, pero en un momento dado el jefe de la tribu enfermo. Y los misioneros, con su botiquín que llevaban de campaña, pues pidieron asistirle, curaron al jefe de la tribu. El jefe de la tribu, encantado, le nombró el botucú blanco de Banapar, que era el asentamiento de la tribu, y le permitieron asentarse allí, con lo cual abrieron una capilla, abrieron una casa de misión en Banapar. Con el tiempo, Banapar, ya después con los claretianos, va a ser el centro de excelencia de la colonia. De ahí van a salir los mejores estudiantes y los mejores preparados en artes y oficios de la colonia. Bueno, en 1871 cae la reina Isabel II y el gobierno provisional que se establece en España corta el presupuesto a los jesuitas, con lo cual tienen que salir de la colonia. No es que los echaran, les cortaron el presupuesto, porque todas las misiones vivían del presupuesto del Estado. Bueno, el precio que habían pagado los jesuitas fue tremendo, Lo pongo ahí, 36 misioneros murieron por enfermedad de accidente lesionados 20. O sea, que los jesuitas también morían, pero perseveraban. O sea, ellos iban ahí con su vocación hasta la muerte, La guerra de los 10 años de Cuba, en 1868, empieza esta guerra, muy desconocida también entre nosotros, nos acordamos de la guerra del 98, pero esta fue tremenda, 10 años. Claro, los dineros de Cuba se necesitaban para la guerra, con lo cual el presupuesto de la colonia empieza a decrecer de manera significativa. En un momento dado incluso hacen que también apoyen Filipinas y Puerto Rico, y acaba al final pagando la península el precio, lo que costaba la colonia. Ahí vemos que van reduciendo la plantilla tremendamente, y lo que van haciendo es que los pocos que van quedando cada vez van subiendo más cargos. El gobernador pasa a ser el jefe de fomento y el juez también. Bueno, el servicio sanitario va a ser el del barco, el médico del barco. O sea, la colonia empieza a reducirse y a ir a mínimos. Hasta que, llega un capitán de fragata ya con cierta veteranía que dijo, tío, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no abandonamos la colonia? Es una colonia inglesa, los jesuitas fracasaron, no consiguieron evangelizar a casi nadie, los colonos de la banda perecieron, la enseñanza era protestante, y lo único que hacemos aquí es servir al comercio inglés. Porque además los ingleses, cada vez que asaltaban algún barco, protestaban, y tenía que ir la coleta española a poner orden a los indígenas levantiscos. Con lo cual decía, ¿qué hacemos aquí? Y encima el comercio nuestro, nada, no existía porque tenemos el bloqueo de las inspecciones de los barcos. Con lo cual, el informe del capitán de fragata, García Tudela, decía, ¿por qué no abandonamos la colonia? Eso fue estudiado por el Consejo de Estado y en 1878, 5 años después, pues contestaron. El Consejo es de dictamen de que no debemos abandonar Guinea. Pero con la idea que tenían en aquel momento, es decir, como los ingleses tienen un gran interés
vamos a ver si en un futuro próximo podemos canjearlo por Gibraltar. Aquí ven el estadillo del puerto de Santa Isabel. En 1800, agosto de 1972, todos los barcos, perdón, me he equivocado de botón, todos los barcos son de bandera inglesa, todos los mercantes. O sea, que el comercio claramente era entero inglés. Bueno, y aquí en medio, cuando toda Europa está mirando África y manda 1000 exploradores y están de moda Livingstone, están de moda Stanley, Barth. Bueno, en España nadie hacía caso de África, menos un joven estudiante de 14 años, que era Manuel Iradier y Wolfe, que se leía todo lo que había sobre los exploradores. Encima, cuando tiene 19 años, aparece Stanley, nada menos que Henry Morton Stanley, aparece en Vitoria, que era su ciudad, porque viene como corresponsal de la Tercera Guerra Carlista. Allí se entrevista, consigue Iradier entrevistarse con él, con 19 años, y el otro le dice, hombre, el proyecto que tú has presentado aquí en Vitoria de querer ir desde Ciudad del Cabo hasta Trípoli es exagerado. Claro, si solamente le han conseguido ir desde Mozambique a Angola, David Livingstone, por atravesarse toda África de sur a norte, es una barbaridad. Le dice que no, que le aconseja que se vaya a Guinea, y efectivamente Iradier le hace caso, y pagándolo en su peculio, hace una expedición que dura pues, de 1875 a 1877. Con 21 años se va. O sea, el tema de Iradier es increíble, ¿eh? 21 años tiene el tío. Se había casado, se lleva a su esposa y a su cuñada. Bueno, aquí están una foto de Iradier y el monumento que tiene en la Plaza de la Florida en Vitoria, donde, por cierto, abajo del todo pone Viva el Muni por España. En este mapa, que me proporcionó el servicio geográfico, mapa viejo, que no sabían de qué era, bueno, después yo lo he identificado perfectamente con las expediciones de Iradier. Y aquí he pintado, pues, la primera expedición, él se establece en la isla de Lobé Chico, desde aquí salta, aquí y aquí hace una primera expedición. Enferma 2 veces. En una tenía un gusano que se había cagado, un parásito tremendo, bueno, hasta que consiguen que lo vomite estuvo malísimo. Y en otra tuvo un episodio de fiebre que también estaba fatal. Se quedó en los huesos, hecho polvo. Aún así, consiguió tener un criado enorme, un gigante, era un wangari, que se lo cargaba a la espalda y lo sacaba de la selva. Y este pues, consiguió llevarlo de vuelta a Elobey, se recuperó y entonces se internó por el Muni y se metió hacia el interior. Aquí las tribus playeras que iban contando por el camino le decían, no siga usted hacia el este, que están los peligrosos pangües, los fans, son terribles, son muy peligrosos. Aún así el tío no se cortaba y siguió para adelante. Entonces llegó hasta el pueblo aquí de Bar, y se encontró aquí, pone caníbales aquí, caníbales, los pangües caníbales. Eran tremendos. Los episodios que cuenta Iradier con los fan eran súper peligrosos. Bueno, el caso que allí el jefe fan no estaba, dijo, lo voy a esperar, pero cuando se empezó a enterar la fama que tenía, el jefe fan dijo, me voy, se volvió. Se volvió y ya está, se embarcó. De aquí le invitó el gobernador, que estaba en Fernando Po, a que pasara por allí. Allí, bueno, en Fernando Po enferman varias veces. Enferma él, como tuvo, no sé, una barbaridad, más de 20 episodios de fiebre, la mujer tuvo más de 15, y la hija que habían tenido en el Lobé Chico, Isabela, tuvo también 7 episodios de fiebre, y en el último de ellos se les muere. Eso fue un palo tremendo para Iradier, y se murió a su hija allí. La mujer que se había quedado embarazada por segunda vez, la mandó a Canarias, dijo, vete de aquí, de estos climas inhóspitos, y vete a Canarias. Bueno, pues la situación en Guinea sigue. Aparece un gobernador que se llama Montes de Oca que avisa que los ingleses, los franceses y los alemanes se están metiendo por todo el Golfo de Guinea. Entonces, aquí en España ya se había creado la Sociedad Geográfica Española y envía una expedición en 1884 al que le piden que la lidere Iradier. Iradier va acompañado del doctor Amado Osorio. Este va a ser un personaje muy importante. Amado Osorio, que ha tenido una herencia de 5.000 pesetas, una gran herencia en aquel momento, y que las mete en la expedición siempre que dejen participar en ella. Y efectivamente se va con Iradier, van los dos juntos. El objetivo que se le habían marcado era conquistar el Camerún.
camarones. Pero cuando llegan allí está ocupado por los alemanes. Ya se ven, hacía 6 meses que se habían metido los alemanes, se habían adelantado. Está todo ocupado, se encuentran que la única manera de entrar, ya, la única vía libre es meterse por el río Muni. Que hasta ese momento España lo había considerado suyo y lo vigilaba desde Corisco y desde los Eloey. Y aquí tengo varios colores. En esta primera parte van Iradier y Osorio, investigan todo esto, pero Iradier muy pronto enferma, porque ya estaba cascado en la primera expedición y tiene que salir de allí. El doctor Osorio, que era médico, le dice: tienes que irte de aquí porque si no te mueres. Se va y vuelve a España. Entonces, en España le dicen al gobernador que se junte con Amado Osorio y que siga la expedición. Entonces el gobernador acompaña a Osorio, van por aquí, van por esta zona, esto que he pintado de rojo, todo este itinerario, y vuelven. Y cuando llegan por aquí, el capitán de fragata Monte de Oca también enferma. Total, que ya solo se queda Osorio. Y Osorio termina toda la vuelta a la zona, que era el río. Con lo cual, los barcos que entran solo tienen que pagar los derechos de amarre propio de cualquier puerto. Y el tercer punto, este es el que nos va a afectar a nosotros de manera más importante. El último imposibilitis de facto. Se acordó que tú no podías defender ninguna pretensión de soberanía si tú no ocupabas el terreno. Necesitabas ocupar el terreno, hacer una ocupación efectiva. España no ocupaba nada. España estaban ahí con el barquito, en el Obi chico, un barquito y poco más. Y hay otro punto importante que era que las cuestiones de límites entre diversas naciones, los problemas que tuvieran, tenían que arreglarlos en tratados bilaterales. Bueno, esto veremos después cómo funciona. Hay una anécdota muy graciosa del padre Juan Lobón, que si me da tiempo se la cuento al final. El gobernador Monte de Oca, bueno, este es el gran forjador de la Guinea española. La Guinea está bajo mínimos, su presupuesto bajo mínimos, no tienen nada. En la lancha, una lancha, poco más. Él hace un discurso, viene a España, saca la sociedad geográfica, ya empieza a haber interés en África, en España. Entonces ya él viene a España, da un discurso sobre la insalubridad, no se muere allí, con determinadas prevenciones, tomando quinina y tal, pues se sobrevive. Y ayuda mucho el político Joaquín Costa. No tengo una foto del capitán de fragata y por eso no la he puesto, no encontré nada. Joaquín Costa le ayuda con un artículo que es España en el Golfo de Guinea, en el cual dice: mire usted, España, importamos un montón de productos coloniales de los que se encuentran en las colonias, que se los compramos a otros países que tienen colonias cuando los podemos adquirir en la nuestra. Tenemos que empujar y tenemos que ir a Fernando Po, tenemos que organizar aquello. Entonces le ayuda mucho. El capitán de fragata Monte de Oca pide que le envíen órdenes religiosas. Se habían ido los jesuitas. Entre medio se perdió todo, volvieron a entrar los protestantes, volvieron a entrar todo, y allí se había perdido mucho. Y además los querían para ocupar el territorio. Y efectivamente después veremos cómo funciona. Y este gobernador además se hizo agricultor. Esto fue muy importante porque además consiguió, en una exposición colonial que hubo en Ámsterdam, consiguió que le dieran premios a la quina y al café de Fernando Po. Con lo cual, el mundo, o sea, ya a nivel internacional, se puso ya Fernando Po en el mapa. Y aparecieron inversores, gente ya interesada, y también en España, ¿no? Porque ya levantó el interés. A este gobernador además se le atribuye, gracias a su iniciativa, se plantaron 75.000 plantas de café y 1,5 millones de cacao. Con lo cual empieza ya la agricultura a desarrollarse. Y entonces ya como consecuencia de ello hay un progreso colonial agrícola a finales del siglo XIX. Los comerciantes fernandinos que estaban en Fernando Po, se produce un hecho que es que el aceite de palma baja muchísimo de precio. Ya no es un negocio. Y entonces estos tíos deciden hacerse agricultores. Se van a la zona de San Carlos, a otras zonas, y abren fincas agrícolas con muy buenos resultados. Los claretianos, bueno, aquí están los primeros claretianos que aparecieron. Lo más importante de los claretianos, primero, que murieron en un periodo rápido, murieron muchos. Abrieron talleres de carpintería, sastrería y zapatería. Y esto es lo más importante, en 18 meses levantaron casas de misión, Corisco, Lobeil, Cabo San Juan, Annobón y Banapar. Y un año después en San Carlos y Concepción. O sea que España, simplemente con tener allí una casa de misión en zonas amplias, en el Cabo San Juan o en la isla de Corisco, con tener una casa de misión, y los misioneros estaban vigilantes y expulsaban a todos los franceses por el que apareciera por allí. Ellos representaban a España. Ellos representaban a España. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a funcionar. Y entonces, bueno, pues ya, digamos que la cosa empezó a
y llevaron a cabo la ocupación efectiva del territorio que marcaba la conferencia de Berlín. Si no estuvieran ellos, pues los franceses se nos habrían metido en todos los sitios donde estaban. Bueno, hacen una labor muy propia, como ha hecho en España, gramáticas en lenguas indígenas. El padre que aparece arriba con barba, el gran padre de la Guinea, Armengol Col, era un inventor. Inventó la fervilladora del abacá y la descascarilladora del cacao. Dos productos que allí en la colonia fueron muy útiles porque eran plantas de las que tenían allí. Y después fundaron el periódico La Guinea Española. Realizaron cartas geográficas, por cierto, que un señor hoy ha traído y están expuestas ahí, las que hicieron los misioneros, que son unas verdaderas obras de arte. Si tienen oportunidad de verlas, que están expuestas ahí encima de una vitrina. Y aquí tienen, bueno, el emblema de la catolicidad de Guinea, que es la catedral de Malabo hoy, de Santa Isabel, que por cierto, en un incendio en 2020 se le atribuía a Gaudí, pero no fue Gaudí, fue el padre Segarra y Aulador, un claretiano, el que hizo los planos, el que hizo todo, hizo la obra. Bueno, estuvimos peleando con los franceses continuamente por los islotes. Los franceses decían que no reconocían que Portugal tuviera posesión, con lo cual el haber decidido a España territorios no tenía valor porque los portugueses no eran los poseedores de las islas. Bueno, según entonces empezamos a tener problemas con ellos. Hay un montón de problemas, de disputas, de notas diplomáticas. Bueno, según la conferencia de Berlín, tratamos el tema bilateralmente. Se monta una comisión mixta en París, donde hay representantes españoles y franceses, empiezan durante 5 años, están mareando la perdiz, no se ponen de acuerdo en nada y acuerdan que mientras no se pongan de acuerdo en un tratado o en algo serio, pues se mantenga el status quo. El status quo es que no te metas en mis territorios y tú no te metas en los míos. Yo no me meto en los tuyos ni tú en los míos. Pero Francia acabó sin respetar el status quo y se metió en lo que después fue Río Muni, para desplegar puestos militares y misioneros. Llegamos al Tratado de París de 1900. España llega a exhausta después de la guerra de Cuba. Los franceses habían aprovechado esa circunstancia para meter a todas sus tropas y meter a todos sus misioneros y toda. España no estaba para nada. Los derechos que tenía España eran los tratados de soberanía que habían conseguido Iradier y Osorio, que era esta la zona que ellos habían tenido y en las cuales teníamos derechos. Sin embargo, esa debilidad española pues llevó a que nos quitaran pues, estos trozos. Y lo más doloroso fue perder la cuenca sur del río Muni, que se lo quedaron los franceses y ahí la teníamos nosotros investigada. Bueno, este es un mapa donde están todas las disputas. España considera que todo esto era suyo, esto lo cogieron los ingleses, Camerún, los alemanes y esto los franceses. Menos mal que al final nos quedamos con este trocito. Se decide un estatuto por el cual ya se va a regir la colonia a partir de ahora, porque ahora ya son los territorios del Golfo de Guinea, porque han incorporado la zona continental. Esto también da seguridad para las inversiones. Hasta ese momento nadie había mirado a Guinea en España, pero después de 1898 haber perdido Cuba y Filipinas, que eran unos sitios muy interesantes para invertir, pues todo el mundo ya empieza a mirar a Fernando Poo. Ahora ya aparece en el mapa de la bolsa. Bien, se organiza en 4 distritos. Fernando Poo, Bata, Loboya y Nobón. Hasta ese momento el distrito de Bata es solamente la costa. La mano de obra. Bueno, la mano de obra... En 1906 ya se hace un reglamento profesional de trabajo indígena, se crea una institución muy interesante que es la Curaduría Colonial, que lo que quería era vigilar los contratos de los trabajadores para que nadie los estafara. Los trabajadores eran analfabetos. Ponían un contrato y lo firmaban y no tenían ni idea de qué firmaban. No. Los contratos delante del curador y el curador además vigilaba el cumplimiento de esos contratos. En 1907 nos encontramos que no tenemos mano de obra y se obliga a la prestación obligatoria a los buris para abrir caminos, trochas y trabajar en las fincas. Claro, si la actividad agrícola se paraba, la colonia se paraba, no tenía ingresos. Con lo cual, se los obligó a los buris. Era la primera vez que se los obligaba. Hasta ese momento se les había respetado. Ellos no podían trabajar en las fincas y no lo hicieron. Los mejores trabajadores de África, los curumanes.
trabajaban en todas las colonias, para los ingleses, franceses, alemanes, todo el mundo los quería los mejores. Eran caros, eso sí, y tenían una cuestión, volvían a su país. Firmaban por 2 años, trabajaban y se volvían. En 1908 ya se da un paso importante, se crea la Guardia Colonial. Y lo principal de esta creación fue que se sustituyó a la tropa europea por indígenas. La tropa obligatoriamente tenía que ser indígena y los mandos europeos. Bueno, pasamos al primer gobernador importante, Ángel Barrera y Luyando. Ángel Barrera fue el primer gran gobernador, hubo 2. El segundo, Faustino Ruiz, lo veremos después. Al gobernador Barrera es que él consigue incorporar el continente. O sea, hasta ese momento, lo que era el territorio de Bata, el distrito de Bata, era la costa. Este es el primer día que se introduce con fuerza en la selva, hace un montón de expediciones y ya podemos dar que hemos afirmado ya la soberanía sobre el territorio continental. Le pide a todos los poblados del continente que envíen trabajadores a Fernando Poo, porque en Fernando Poo no estaba la riqueza de la colonia y no teníamos trabajadores. Y consigue un tratado con Liberia en 1914, por el cual Liberia nos iba a mandar trabajadores y ya nos mandaron 2.400. Con eso se pudo recuperar la economía de la colonia. Este gobernador tenía una estatua en la plaza de España de Fernando Poo, justo delante del Palacio del Gobernador, una estatua preciosa que cuando llegó a la independencia España la retiró porque la estaban vejando los guineanos. Y entonces la han traído y hoy está en el Arsenal de la Carraca, en Cádiz. Una cosa muy interesante fue el internamiento alemán de la Primera Guerra Mundial. Aquí la colonia se vio absolutamente sobrepasada. El ejército alemán del Camerún, en la Primera Guerra Mundial, todos los vecinos, ingleses, franceses, belgas y franceses que están en Gabón, todos atacan la colonia alemana del Camerún, que además se encuentra bloqueada por la escuadra inglesa. ¿Qué hacen los alemanes? Pues se retiran y se meten en Fernando Poo, aquí en la Guinea nuestra, en la Guinea española. Bueno, esto le crea un problema a la colonia tremendo, son muchísima gente, miles de personas. Bata es un pueblecito de 4 casas, como sé que hemos visto antes de Santa Isabel, que se veían ahí 4 casas de arriba. Eran nada, eran... Claro, dar de comer a miles de personas es un problema logístico impresionante. Como tienen que movilizar a toda la colonia para que manden provisiones de Lobey, de Corisco, de todas partes. Consigue una cosa muy buena el gobernador, se quita los porteadores. Dice, estos no son militares, estos vienen ahí llevando las cosas del ejército alemán, pero no son militares. Consigue, negocia con el general inglés del Camerún y los devuelve. Se queda con estos. Tiene que hacer todo esto con los alemanes, como país neutral. Tiene que quitarles el armamento, los vehículos, y les tiene que proporcionar todo esto, alimentos, medicinas, atención médica. Bueno, esto es un problema abrumador, la colonia se vio sobrepasada. Muchos se mueren de hambre. Todos estos alemanes, claro, no saben qué hacer con ellos, están durmiendo en las playas, no hay campamentos para meterlos, y encima los ingleses, los aliados, le piden que los metan en Fernando Poo, porque están temiendo que los alemanes hagan un contraataque. Con ayuda española, es un ejército muy fuerte todavía, y que los mismos se vuelven. Y le dicen al gobernador español que los metan en Fernando Poo, porque ellos con el bloqueo naval ya lo tenían garantizado que de ahí no salían. Y efectivamente, tuvieron que mantenerlos en un barquito, poco a poco llevarlos a Fernando Poo. España envió una compañía de infantería marina que estaba en el Arache para custodiarlos. Se procede a la deportación a la península de todos los alemanes, pero el gobernador pide que no se vayan todos. Le pide al general alemán que deje oficiales al mando de los campos de internamiento. Y entonces, aunque los jefes de los campos eran los oficiales de infantería marina, los campos los regían los propios alemanes, los oficiales alemanes, y hacían unos campos ejemplares. Hay por ahí un folleto que no he encontrado, pero que tengo que buscar, que habla de que, bueno, tenían granjas, tenían gallinas, tenían ganado, cultivos, escuelas, dispensarios, montaron unas... Vamos, eran un poco menos que autosuficientes, muy bien, muy bien. Es cierto que desde Alemania le mandaban también dinero para mantenerlos. Bueno, y ahora la Segunda República. Le damos un salto y pasamos a la Segunda República. La Segunda República dice, bueno, ya tenemos el continente. Y ya hemos hecho la fase de afirmación de la soberanía, que la ha hecho el gobernador Barrera, Luyando. Ya pasa por todo el territorio, ya nos han visto, todos los indígenas saben que pertenecen a España.
y ahora tenemos que llevar a cabo una colonización efectiva. Y para ello, lo mejor era crear el cuerpo de administradores territoriales del Golfo de Guinea. Era un cargo civil, una posición de 3 años, buen sueldo y no arrendamiento. Era el modelo francés, que tenían los franceses. Se decide que sigan los militares. ¿Por qué? Primero porque lo venían ejerciendo hasta ahora con satisfacción y llevan la doble gorra. Son jefes civiles y jefes militares a la vez. Como ya, porque el administrador era un cargo civil. No, va a ser las dos cosas. Y así están los militares hasta que se da la autonomía en 1964 en que dejan de ser administradores. Y esto lo veremos después. En 1985 crean las demarcaciones. Esto fue una medida legal muy interesante, en la cual se divide el territorio en demarcaciones. Y tenemos, pues bueno, las cabeceras de las demarcaciones, y en esas demarcaciones donde van a crearse los servicios de España. Va a haber hospital, ahí va a estar el mercado, ahí va a estar el tribunal, y va a estar la fuerza. Y el jefe de cada demarcación es el administrador territorial, ahora militar. Se produjo también el primer gobernador de la República, que era civil, el gobernador Sostoa, es asesinado en la isla de Andogó por el sargento de la Guardia Colonial que estaba allí. De estar el pobre en aislamiento, le había sentado fatal. Bueno, si hay oportunidad, te lo cuento. La guerra civil en Guinea duró poco. Se alzó el jefe de la Guardia Colonial, se alzó Fernando Po el 9 de septiembre del 36, Bata era republicana, el bando nacional envía desde Canarias un tabor de tiradores de Ibni, una batería de artillería y 2 compañeros voluntarios canarios que toman el territorio continental y se acabó. Y los republicanos huyeron al Camerún el 37 de octubre y se acabó la guerra civil en la colonia. Pasa al bando nacional. En la Segunda Guerra Mundial hubo un pequeño incidente, que fue que siendo España un país neutral, pues un buque italiano, el Duquesa de Aosta, y 2 barcadas alemanas se refugian en el puerto de Santa Isabel. Ahí están refugiadas en un puerto neutral. Sin embargo, se produjo una quebrantación de la neutralidad española por el Special Operation Executive. Dicen que esta fue la primera misión del SAS británico. Pegaron un golpe de mano, se hicieron con los barcos y se los llevaron. Bueno, fue un golpe maestro. Después se produce, España dice, coche, los aliados se nos meten en el puerto, se nos meten aquí, lo mismo nos quitan la colonia. Y entonces se manda una agrupación del ejército con 3 batallones, con un grupo de artillería, manda gente con compañías de ametralladoras, en fin, se refuerza la guarnición porque dicen, no, pues si acaso vienen, aquí no les dejamos. Bueno, ya pasamos a 1948, que es el gran constructor de Guinea, el almirante Faustino Ruiz González. El presupuesto de la colonia era muy limitado al principio, pasa a 430 millones en 1961. Hay una medida muy importante, que aparte de lo que ya la colonia ya produce, que es una agricultura, el cacao, el café, las maderas, hay explotaciones forestales, o sea, ya la colonia sí genera dinero. A pesar de todo, además, el café y el cacao están subvencionados. Significa que en aquel momento en España había un monopolio, digamos. El café se traía de Guinea y se acabó. No hay más, el cacao también no se trae del mercado internacional. Se pagaba más caro que en el mercado internacional, pero esa diferencia de precio era lo que permitía también subvencionar la colonia. Y con esos dineros, el don Faustino pues hacía obras por todos lados. Se hicieron los puertos, ya se han mejorado los puertos, el puerto de Santa Isabel, el puerto de Bata, se hicieron aeropuertos de categoría internacional en Santa Isabel y en Bata, hospitales, que el hospital de Bata se consideraba el mejor de la África ecuatorial, se hicieron carreteras, puentes, escuelas, bueno, se hizo de todo. Los constructores eran los administradores territoriales, que con muy pocos medios hacían milagros, como son estos. El Grupo Escolar de Mongomo, aquí tenemos el Hospital de Sevilla de Niefa, y aquí tenemos al gobernador pasando revista cuando va a la inauguración del Aeropuerto Internacional de Bata. Aquí, bueno, una frase que dio el historiador naval Cervera Peri, decía, es imposible ilustrar la idea de una Guinea grande y laboriosa de su gestión. La gestión magnífica del gobernador don Faustino. No, don Faustino además era muy respetado en la colonia, lo conocía hasta el último indígena, porque le daba muchas vueltas por la colonia en viajes de inspección. Bueno, una de las cosas más importantes que hizo España en Guinea fue la lucha contra las enfermedades endémicas.
Bueno, había muchísimas enfermedades endémicas, el paludismo, la disentería, el pián, verminosis. Era, bueno, no sé, como 14 o 15, un montón. La más, y todas, en 1944, se manda un economista a España que haga un estudio económico de la colonia y dice, Perpiñá, el señor Perpiñá, y dice que en 1944 los resultados son muy halagüeños en todas estas enfermedades, con la única excepción de la lepra. La lepra no se había conseguido combatir. Se habían hecho experimentos, se habían unos centros de segregación de leprosos, no funcionó nada, hasta que se busca una idea nueva, moderna, que fue la leprosería de Nicomesén, que era un estado dentro de otro estado. Esto es curiosísimo. Metieron a todos los leprosos en una zona acordonada, con una sección de la Guardia Colonial, se mantenía todo el recinto, y dentro, bueno, pues había poblados, había un poblado de cada tribu, poblados bubi, poblados de pan, y tenían además todas las instalaciones de un poblado, tenían su casa de la palabra, tenían su mercado, bueno, ahí tenían, y después estaban las instalaciones del Servicio Sanitario Español que los atendía, sobre todo con muchas monjas también por medio, y era un estado dentro de otro estado. Al final, ya en la parte final de la colonia, aparece un medicamento magnífico que fue la sulfona. Y la sulfona hacía una curación milagrosa. O sea, al tratar a los leprosos les desaparecía la lepra, se iban y encima además no recaían, porque lo malo es que sanaran y tal, se fueran y al poco tiempo recaían. Esto también permitió que se extendió por toda la colonia, que se curaban, y entonces todo el mundo fue a la sanidad española, con lo cual conseguimos mejorar el estado sanitario de toda la colonia. Se puede decir que cuando España se ve de allí, la situación sanitaria, que era muy complicada por las enfermedades tropicales que habían estado matando europeos durante todo el recorrido colonial, pues estaban casi erradicadas. Sí es cierto que España mantuvo una postura muy importante, que era que todos los españoles, los funcionarios y los misioneros tenían que salir de la colonia de vez en cuando a oxigenarse. Entonces hacían campañas de 1 año y medio y te mandaban 6 meses a la península para recuperar glóbulos rojos y un montón de cosas que perdías estando allí. Bueno, los administradores territoriales tenían un cargo, bueno, importantísimo. Este señor que hay aquí con bigote es el capitán Quijano. Estaba de administrador territorial en Valladolid de los Bimbiles y aquí estaba acompañando al subgobernador. Suanzi se llamaba el subgobernador. Los administradores hacían todo, eran España, ellos eran España. Inspeccionaban los servicios, las escuelas, la sanidad, las carreteras. Presidían el tribunal de la demarcación, que después hablaré de ello. Tenían que explanar carreteras, tenían que construir las carreteras, abrirlas, desecar pantanos. Esto era muy importante, los pantanos, porque los pantanos donde se picaban los mosquitos. Esto es como aquí en Alcalá, donde queda la epidemia de mosquitos, en el río Henares, de que hay que limpiar las orillas del río Henares. Y bueno, pues allí había que desecar los pantanos. Es una medida muy interesante, porque si no había pantanos, se acababan los mosquitos. Eso hizo que mejorara mucho la situación precisamente de Santa Isabel, que estaba rodeada de algunos pantanos por allí. Tenían que construir todos. Ellos construían las escuelas, dispensarios, hospitales, cuarteles, tribunales de raza, bajo la supervisión de los servicios técnicos correspondientes. Es decir, la colonia tenía un arquitecto que hacía los planos de los edificios, tenía ingenieros de caminos que decían cómo había que hacer las carreteras, cómo había que construir los puentes, y ellos, y después los administradores territoriales lo hacían normalmente con sus soldados, y también mediante la prestación obligatoria, que era que a los indígenas no se les obligó nunca, aun cuando llegaron a ser españoles, se les obligó a hacer el servicio militar. En España una prestación obligatoria. Bueno, pues ellos no. Ellos estaban lo único que se les pedía era que 40 días al año trabajaran en beneficio de la colonia, que era, por ejemplo, uno de los trabajos una prestación constante era mantener las carreteras abiertas, los caminos, porque la selva enseguida se la comía. Hacías una carretera y la vegetación enseguida aparecía, y había que estar continuamente el chapeo, que es una actividad en Guinea constante, había que chapear continuamente las carreteras, los jardines, bueno, todo. Tenían el mando de la fuerza, por supuesto, la fuerza que tenía la demarcación, normalmente no de gran entidad, 30 hombres, 40 hombres, y estaban ayudados siempre por un instructor, normalmente era un suboficial del ejército y en algún momento eran cabos primeros de la Guardia Civil.
Y tienen que conservar el orden, por supuesto, y las fronteras. Bueno, y cobrar los impuestos. Mira, era en España. Todo lo que la actividad que tenía que hacer España la hacía. La justicia constitucionaria. España se dio cuenta de que, bueno, pues, aplicarle las leyes nuestras a los indígenas era un disparate, porque es que no las entendían. Entonces, el indígena, el procedimiento administrativo nuestro, el procedimiento penal, ¿no? Hay que hacer el atestado, hay que hacer no sé qué, el juicio, la vista oral, eso era un horror, con lo cual, no, hay que hacer una justicia que el indígena la entienda. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dejar que sigan con su sistema, la justicia consuetudinaria, que es la que está basada en la costumbre. En España hay dos sitios donde todavía se aplica esto. La justicia consuetudinaria, una es el Tribunal de las Aguas de Valencia, una institución de 1000 años, en la cual no hay apelación, se reúne en la puerta de la Catedral de Valencia y andando. Y lo que se dice allí se cumple. Tiene un tío que es el alguacil que vigila que se cumpla y andando. Y también el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia, que hace lo mismo, gestionar las aguas. Son las únicas dos instituciones que he encontrado yo que sean de justicia consuetudinaria. Bueno, se juzgaba a los no emancipados. Entonces, los guineanos se les dividió en dos grupos. La mayoría eran no emancipados, a no ser que demostraras que eras emancipado. O sea, todos eran emancipados. ¿Por qué? Porque se creó también una cosa que se llamó no me acuerdo ahora, como la curaduría, era la protección del indígena. Entonces, los indígenas, en muchos casos, pues estafaban los europeos, los engañaban en los contratos. Oye, venga, te compro la cosecha, no sé qué, no sé cuánto, cambia la cantidad, no sé qué, después un lío, el pobre negro lo van a engañar. Para evitar que los engañaran, ya vimos que existía la curaduría colonial y después eran los no emancipados. A los no emancipados se les juzgaba con arreglo a su justicia. Al resto, a los emancipados, que eran los que demostraban que tenían estudio y capacidad de gestionar sus bienes, tenían títulos universitarios, tenían títulos de estudio, o incluso aquellos que ganaban un salario mayor de 5.000 pesetas. A veces se les consideraba que eran emancipados. Y eso ya eran por la justicia europea, que era la que se aplicaba a los españoles. Bueno, entonces aquí tenemos al administrador, mi padre aquí, en un tribunal, en un intérprete, y le acompañan los jefes de tribu. Todos los jefes de tribu de la demarcación van ese día, porque se hace aquello en la Casa de la Palabra, y se aprovecha que sea el día de mercado. Se hace un edificio abierto, y ahí se mete toda la gente, que van aprovechando que van al mercado, pues ya van también al juicio, y el administrador además lo aprovechaba para educar a la gente, y contarle las normas, y contarle lo que pasaba, y contarle cómo se deben de comportar, y qué esperaba España de ellos. O sea, que a la vez era un día de función didáctica, el administrador. Aquí tenemos un juicio, aquí tenemos a un jefe de tribu pues, presentando un caso. Los casos que se jugaban normalmente iban en el tema de la compra de la mujer, porque las mujeres se compraban, según la justicia constitucionaria de España, eso fue una de las pocas cosas que no consiguió nunca acabar con ello, porque provocaba la irritación de los indígenas y queríamos hacer una colonización que fuera asimilando poco a poco. Y después las herencias, tenían muchísimos problemas. Normalmente, bueno, la dote, que también la hemos tenido en España, compraban a una chica con la dote, y después resulta que la chica decía que no se iba a vivir con ese tío, que no quería, y eran los líos que había que resolver en los tribunales. Bueno, el camino hacia la independencia. En 1959, los territorios del Golfo de Guinea se convierten en la región ecuatorial, igual que estaba la región de Murcia, la región de Castilla la Vieja, aparece la región ecuatorial con dos provincias, Fernando Poo y Río Muni. En 1959 y 1961 aparece una medida muy importante que la pidió el gobernador Faustino Ruiz, que es: quiero que me manden tropas españolas. Tropas netamente españolas, tenemos la Guardia Colonial, pero son indígenas. Y cuando haya problemas, se van a ir con el otro lado, van a estar enfrente. Necesito tropas españolas. Yo entiendo que fue la Guardia Civil porque eran los únicos profesionales que hay en España. Tampoco todavía con el efecto de reemplazo. Y en aquella época todavía la Guardia Civil era bastante militar. De hecho, el director general de la Guardia Civil era un teniente general del Ejército. Bueno, el caso es que llegan dos compañías de la Guardia Civil que tendrán un papel fundamental cuando haya que salir de Guinea. Evitaron que mataran a muchísimos españoles. En 1963 se crea el gobierno autónomo. Se da la autonomía.
Ojo, en la España de Franco se dio la autonomía. Aquí hemos tenido que pagar la democracia muchísimo tiempo. Bueno, pues aquí sí. Son las instrucciones de Naciones Unidas de cómo había que hacer un proceso de descolonizador. Sale como líder Bonifacio Ondó, un líder pro-español, bastante vinculado a España, y el vicepresidente ya es Francisco Macías. Estuvieron bastante enfrentados en este gobierno. En 1927 se crea la Conferencia Constitucional en Madrid, donde todas las tribus se pelean allí, bueno, y los partidos políticos que se crearon. Bueno, tuvieron muchísimas peleas. Macías estuvo muy combativo contra España, denunció ante Naciones Unidas el proceso, bueno, aquello fue... Y España, pero bueno, a pesar de todo, en 1928 se aprueba la Constitución. Se aprueba la Constitución, hay unas elecciones, se presentan varios partidos y en la segunda vuelta gana Francisco Macías, que aquí lo tiene, primer presidente de Guinea. Y el 12 de octubre de 1968, día de la Hispanidad, se produce el traspaso de poderes en el que el representante plenipotenciario de España era Manuel Fraga Iribarne, en aquel momento ministro de Turismo, de Información y Turismo. Y eso para Macías fue, vamos, poco menos que un insulto. Él decía, ¿cómo que no ha venido Franco? ¿Cómo que no ha venido este gobierno que era Carrero Blanco? Él lo considera aquello como una ofensa. Empezamos mal la descolonización, el proceso descolonizador. En los acuerdos que se hacen en la independencia se establece un periodo transitorio de 2 años en el cual los funcionarios españoles permanecen en Guinea y también los oficiales de la Guardia Colonial, que ahora ya se llama la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, y dependen ya del presidente de Guinea. Mi padre decía, ¿cómo es posible que nadie nos preguntó? Estábamos siguiendo otra bandera. Y nadie nos preguntó si no, nos pasaron. Había una cláusula ahí en la independencia que pasábamos a la Guardia Nacional. Bueno, y tenemos que permanecer ahí un par de años. Aquí tenemos esta frase de mi padre. Mi padre estaba en Sevilla de Niefa, en la independencia, en 1968, y allí izan la bandera de la nueva república por primera vez. Y aquí está lo que dice mi padre. Último acto, izándose en Sevilla de Niefa la bandera de la nueva república Guinea Ecuatorial, misión cumplida. De colonia a provincia autónoma y a nación independiente. Año 1968. Aquí está mi padre, que durante un tiempo allá en Niefa era el director de la Academia Regimental. Aparte de ser el administrador territorial, también tenía la Academia de Formación de la Tropa, era el CIR. Y aquí tenemos 2 oficiales también que sirvieron allí, Bruno Garrido y Ángel Sevillano, y este lo pasó bastante mal. Y aquí tenemos pues, la segunda compañía de la Guardia Civil, con el capitán Avellán al frente, en el último desfile que realizaron en Guinea, ya para irse para España. Y con esto, pues acabo mi presentación. Bueno, estoy abierto a preguntas si quieres hacer sobre el tema. No sé si se ha escuchado bien. Sí, se ha escuchado muy bien. Gracias. La luz, que den las luces. Carlos, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí, por favor. Mira, vamos a ver. ¿Realmente existió el esclavismo en Guinea? La esclavitud. ¿La esclavitud? Bueno, la esclavitud fue por lo que España fue allí, para intentar abrir una base para dedicarse al tráfico negrero. Pero aquello fracasó. Firmamos los tratados con Gran Bretaña de 1817 y 1825 para la abolición de la trata, con lo cual ya se acabó. No hubo esclavitud en Guinea. Y es más, en el territorio de Guinea no se admitió. Hubo consulta del gobernador, porque el gobernador portugués de Santo Tomé y Príncipe, donde tenían los portugueses esclavos, se le habían escapado 2, vamos, se escaparon un montón, y los que se escapaban se iban a Fernando Poo. Y ahí estaban, y le pedían a España que se los devolviera. Y dijo la reina Isabel II que ni hablar, que en España no había esclavitud y que no se devolvían. Luego nunca hubo esclavitud. Es cierto que algunos autores dicen que las condiciones de trabajo en las plantaciones eran duras, pero bueno, eran duras en todos los sitios. En el canal de Panamá, construyendo el ferrocarril de Estados Unidos, y eran condiciones duras en los sitios. Algunos dicen, bueno, es que era una semi-esclavitud. Bueno, o sea, eran trabajadores libres, los plumarios, cobraban un sueldo, firmaban por un periodo de tiempo de trabajo, cobraban un sueldo y a los 2 años se volvían a su país. Es cierto que hubo abuso, claro que hay abuso.
Abusos hay, como tenemos aquí en la sociedad española actual, abusos y cosas de estas, pero no estaba permitida por el gobierno. Fue siempre una preocupación constante de todos los gobernadores el que no hubiera malos tratos a los trabajadores. Porque, entre otras cosas, si había malos tratos, la colonia ganaba mala fama y no venía nadie. Son trabajadores libres. Bueno. Y la segunda, a ver si me podías comentar algo más sobre Francisco Macías. Francisco Macías. ¿Quién era este personaje? Bueno, Francisco Macías, un funcionario español de la administración colonial. Él estaba en Mongomo. Y una de las cosas que hacía, por ejemplo, en Mongomo, hacía un intérprete. Este tío que está aquí, el intérprete, que usaba el capitán para los juicios, no hablaban pamo del todo, ¿no? Tenía conocimientos, pero no podía dedicarse a estas cosas. Tenía un intérprete. Francisco Macías fue intérprete. Y más tarde, cuando ya va mejorando el régimen y pasamos a la provincia, se empiezan a nombrar alcaldes. Bueno, pues Francisco Macías fue alcalde de Mongomo. Es decir, ahora nos salió rana, porque fue el único candidato que a la hora de la independencia había 3 candidatos. Uno era el que fue presidente del gobierno autónomo, era Bonifacio Ndó. El segundo era Atanasio Ndongo, que este tío, había estado siempre exiliado. Se tuvo muchos problemas con España. Y se exilió al Camerún porque España lo perseguía. Montó un plante en el seminario Banapá. En fin, fue bastante combativo. Pero, sin embargo, cuando llegó la independencia, se pensaba que Naciones Unidas no nos iba a dar el visto bueno a Bonifacio Ndó porque era demasiado pro español. Y que había que buscar un candidato que fuera más africano, más independiente, y habían pensado, el ministro Castilla, de Asuntos Exteriores, que era en ese momento el que llevaba el proceso de la independencia, apostó por Atanasio Ndongo. Y el tercero era Macías. Francisco Macías, en aquel momento, estaba muy aconsejado por uno de los que fue, una de las figuras más negras que se recuerdan en Guinea, que era un abogado llamado García Trevijano, y este le aconsejó mucho. Este fue el que le hizo combatir en el proceso constitucional y le hizo crear muchos problemas contra España. ¿No? Le daba argumentos a Macías para enfrentarse a España. Y España, este fue el único que no quería. A nosotros, a uno lo apoyaba Carrero Blanco, y al otro lo apoyaba, que era el presidente de gobierno, y al otro que era el ministro de Asuntos Exteriores. O sea, el que no era candidato de nadie en España. Y así no fue. Así no fue. Dicen que las independencias suelen salir bien si el primer presidente está a favor de la potencia colonizadora. Entonces, sí se produce un proceso de colonización más ordenado. En este caso fue muy combativo contra España desde el minuto cero. Entonces, los 2 años en que se iban a tener para después de la independencia, para que España tutelara a Guinea, que ya seguíamos teniendo los oficiales de la Guardia Colonial, para que los alféreces que se habían formado en la Academia de Zaragoza fueran cogiendo desenvolturas, los administradores guineanos fueran cogiendo solturas. O sea, había un proceso pensado. Y luego lo saboteó por todos lados, creó además unas juventudes, que llamaban las juventudes de Macías, que eran como unas juventudes hitlerianas, que se dedicaban a dar palizas a los blancos, a no sé qué. Bueno, aquello puso la situación al límite y España dijo, nos vamos. En marzo de 1969, la independencia fue el 12 de octubre del 68, y en marzo del 69 España dijo, nos vamos. Y nos vamos, que se evacuó a toda la población española que quiso irse. Fue un proceso muy doloroso porque los civiles se iban perdiéndolo todo. Los comerciantes perdían todo. Ahí dejaban sus tiendas, les dejaban sus plantaciones, les dejaban todo. Los que se quedaron fueron muy pocos. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Vale, muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias por la brillante exposición. Quería hacer 2 preguntas. Acerca de la fuerza colonial, por diversas fuentes, no sé muy bien, y creo que usted es la persona más apropiada para decirme
lo de la Guardia Civil, digamos, qué porcentaje, cuál era la mayoría, quién era, porque yo todo lo que leo siempre la Guardia Civil, y me encanta, pero siempre he oído eso y no sabía si eran fuerzas, digamos, militares españoles en sí, aunque la Guardia Civil, por supuesto, es española, absolutamente. Allí en Guinea era absolutamente española, porque era lo que quería el gobernador Cortino Ruiz, eran españoles. Bien. Y de hecho, efectivamente... O sea que la fuerza colonial era la Guardia Civil. No, la fuerza colonial era la Guardia Territorial. La Guardia Territorial eran oficiales españoles, el instructor, eran dos mandos, era el instructor que era un sargento español también, y la tropa era indígena. La tropa era indígena. Hasta los indígenas llegaban hasta sargentos, había sargentos indígenas, pero España siempre ponía por encima el instructor, incluso le daba instructor, porque el suboficial español estaba por encima de los suboficiales guineanos. Pero la Guardia Civil, absolutamente blanca, eran españoles todos. Y además, sí prestaron servicios, Desde los momentos finales de la colonia, la Guardia Civil se envió precisamente para custodiar las fronteras, porque por las fronteras entraba la subversión. O sea, ¿por qué? Porque Camerún y Gabón, que eran los dos países fronterizos, ¿no? Pues esos habían tenido independencia en 1960, como todas las colonias francesas e inglesas. Las únicas colonias que quedaban en África eran las portuguesas, de Angola y Mozambique. Entonces, claro, la presión de esas repúblicas, le decían, bueno, ¿cómo no sois independientes vosotros? Le metían mucha cizaña y además eran primos, eran las mismas tribus. Aquí en Juan, las líneas de los paralelos meridianos dividían tribus, pero eran los primos, los hermanos que estaban al otro lado. Entonces, aquello fue muy complicado. Toda la Guardia Civil se mandó para custodiar las fronteras principalmente y para custodiar el territorio. Y como decía un pueblo de la Guardia Civil, que estuvo allí, el jefe de la Guardia Civil en Guinea, el comandante, decía, nosotros hacemos la función del ejército y el ejército hacía la nuestra. O sea, los administrados territoriales tenían que ser la Guardia Civil y los guardias civiles tenían que ser los militares. ¿Por qué? Pues se han de hacer patrullas por la selva. Encima, el comandante de la Guardia Civil de hecho puso operaciones especiales y los puso allí a todos a hacer patrullas por la selva, marchas de supervivencia. Bueno, los civiles no se curtieron en Guinea, pero en una misión que era más de infantería. La segunda pregunta, y con esto termino. Yo llevo 25 años trabajando de sanitario en un pequeño poblado en Sumayón, al sur de Guinea. Y verá, no he podido ir en diciembre porque el futuro de Guinea Ecuatorial en la actualidad es muy incierto. Sí, porque a mí, la gente muy cercana, llevo 25 años, me comentan el peligro de un golpe de Estado acerca de la falta de unidad con respecto al presidente Teodoro Junior, buscado en captura en Francia y en la Gran Bretaña, y Obiang ahora con un problema con Armengol, que es descendiente de aquel señor que ha puesto usted en las fotos. ¿El padre Armengol? Sí, señor. Akira. Gracias. ¿Y quién es el sucesor de Armengol en Guinea? Hay un sucesor militar, mano derecha de Teodoro Obiang, que ya no se quiere llamar Teodoro, únicamente el nombre vernáculo es un nombre guineano, se pone un nombre español, que es Teodoro, y luego su apellido Obiang. Obiang ya no quiere llamarse Teodoro, por lo cual ilumina en la palabra Teodoro en su nombre. Armengol era su mano derecha y en un rifirrafe tremendo y falta de respeto por parte de Teodorito, de Teodoro Junior, le faltó el respeto de tal manera que Armengol se acercó a Teodoro y le dijo, cuando tú te mueras, tu hijo estará muerto. ¡Olín, qué fuerte! Y esto llevo 24 años viviendo. Maravilla. Yo lo he vuelto. Es muy complicado, muy complicado. Una pregunta un dato que no había entendido, o no lo entiendo. Decimos que en 1883 fueron los claretianos, una orden religiosa, a fundar las misiones, y pone aquí que fueron 15 padres y 15 hermanos. Sí. Muertos 6 padres y 2 hermanos, y pasaportados 4 padres y 3 hermanos. ¿Qué es pasaportado? Bueno, pasaportado era que nos mandaban a Canarias, a la península, a recuperar salud. Ah, ya.
Los pasaportes el gobernador. Bueno, como somos militares, el pasaporte militar y a la... No, es que claro, el pasaporte tenía unas connotaciones que no entendía. Claro, claro. Vale. Pues eso era, tenían que recuperar salud. Sí, Gracias por su fantástica conferencia. Me quería preguntar, aparte de la misión que mantuvo el Ejército al Aire en los años 80 y 90, de 14 años con 2 aviones militares, el Ejército Tierra de la Armada mantuvo también, después de la independencia, algún tipo de colaboración o de formación con los militares guineanos. hubo un intento que una comisión ahí intentando cuando Bian tomó el poder en Guinea. Eso no lo estudié en mi tesis doctoral, pero tengo poco conocimiento, porque yo llegaba hasta la independencia. Ya no he tratado, la parte siguiente ya la tengo pendiente. Y sí hubo un intento con el general Laguna Lanquirico de crear allí una comisión mixta, y bueno, hubo un acercamiento hacia España, pero fracasó. Aquello acabó fracasando otra vez y otra vez lo volvemos a separar. Por antes Francia lo estuviera boicoteando, por Francia consiguió al final que Guinea se metiera en el franco CFA, en el área francesa, en la francofonía. Al final Francia ha andado detrás de Guinea y a ellos por otro lado ya somos aquí los únicos en español, no nos metemos con nadie y España no nos hace ni caso, pues bueno, pues nos meteremos aquí. Yo creo que por ahí, y de hecho hubo un intento, le pidieron a España, bueno, en una conferencia que escuché en el Servicio Histórico Militar, del Instituto de Historia y Cultura Militar, hablaron de que le pidieron a España que la protección, la guardia personal del presidente fuera la Guardia Civil. Y España dijo que no. Entonces, la que le pusieron fue los marroquíes. España marroquí. ¿Lo hicimos más o menos bien o regular para abajo? Vamos a ver. La leyenda negra siempre tiende a decir que somos los malos. Hay leyenda negra. Vamos a ver, la palabra colonial es, absolutamente vituperada en todos los sitios. Pero bueno, no fue el caso de España. Yo creo que ¿por qué? Porque las colonias, obviamente, el europeo fue allí, se aprovechó de los pobres indígenas, explotó la riqueza del país y se fue. Y ya todo, hizo todo lo que pudo por explotar aquello y maltratarlos y tal. No, las colonizaciones españolas no son así. No son así. Nosotros, es una colonización misional. La única presencia que tenemos por el terreno, durante muchísimo tiempo, eran los misioneros. Estuvieron en toda la vida de la colonia. Y bueno, hoy el 90% de la población de Guinea es católica. O sea, es una cultura tremenda. La enseñanza estuvo en gran parte en manos de los misioneros. Nuestras colonizaciones han sido misionales. De hecho, hubo una queja en el Parlamento en 1890 y tantos diciendo, ¿cómo es que la colonización los hacen los misioneros? Y contestó el presidente del gobierno y le dijo, vamos a ver, nos ha ido muy bien en nuestra historia. Todas las colonizaciones nuestras han sido misioneros. Todas las universidades que hay en América tienen nombres de santos. La iglesia está en toda la colonización española de América. O sea, ha sido tremendo. O sea, nuestra colonización ha sido, es más, muy buena, muy buena. Y acabamos con las enfermedades endémicas. Cuando España se fue, ya los nativos tenían cooperativas propias. Ellos ya tenían sus propias cooperativas y producían mucho ya, el cacao, los habíamos conseguido meter en el comercio. La población está mejor alfabetizada que en España. Y esto no lo digo yo, me lo dijo el magistrado Mendizábal Allende, Rafael Mendizábal Allende, que fue su secretario de Educación en España, así como el ministro de Educación. Y me dijo, y estuvo en Guinea, él fue asesor del presidente Macías. O sea, España, cuando Guinea fue independiente, le envió un asesor jurídico para que le ayudara a crear la legislación del país. La legislación del país era una legislación colonial, en la cual decía, usted llega hasta aquí, y a partir de aquí decide Madrid, y esto lo decide el ministerio no sé dónde, y esto... No, se acabó. Usted es un país independiente, tiene que tener una legislación que acaba aquí, en Guinea. Y entonces esto fue allí y empezó a crear la legislación. Y fue asesor del presidente Macías hasta que las cosas se complicaron y hubo que salir. Y Mendizábal me dijo en una entrevista, que le hice yo durante mi tesis doctoral, y me dijo, los guineanos estaban mejor alfabetizados que los españoles.
la tasa de alfabetización en Guinea era altísima, del 90%. ¿En qué año? En los años 60. Vamos, 60-78, que era muy bien alfabetizada. Más que en España. En España la alfabetización hemos estado combatiéndola, bueno, hasta anteayer, porque yo de teniente en el ejército y aquí están mis capitanes y tal. Bueno, hemos tenido la extensión cultural, bueno, nos ha durado muchísimos años. En España estamos en un 70% de alfabetización. En Guinea el 90%. Perdón, a ver, creo allí. Los oficiales alemanes que abandonan Camerún y pasan a Guinea, siempre se ha dicho aquí en Alcalá que un grupo de ellos acabó haciendo Sí, señor. ¿Puedo contar algo de este tema? Uno de los sitios donde se enviaron oficiales alemanes fue Alcalá. No era Alcalá, a Zaragoza y no sé si a Valladolid. Hubieran 3 plazas. Y aquí, digamos, tenerlo por lo menos controlado, eran libres de moverse, hacer lo que quisieran, pero tenían que estar aquí. Tenían que ir, pues, como digo yo, a jugar de vez en cuando, decir que estaban. Sí. No, vamos, me ha gustado bastante evidente la exposición porque sí que es verdad que Guinea Ecuatorial no se ha considerado siempre como una colonia, como por ejemplo América Latina, y la gente desconoce. De hecho, además, yo conozco gente guineana que se sorprende cuando hablas de Guinea porque es como si fuera que está como algo olvidado. Y entonces sí que es verdad que, bueno, que descolonización un poco ahí muy deprisa y lo que ha dado el señor de Pedro Bian, ahora mismo no se habla de Guinea para nada, o sea, y de hecho es como algo olvidado, me parece brillante, porque sí que es verdad que la gente, sobre todo los adolescentes ahora mismo, no saben qué fue Guinea, qué era Guinea. No sé si su exposición ha ido a algún centro, a algunos institutos y demás. Bueno, acabo de empezar. Pero sí que es verdad que se habla mucho de América Latina. Bueno, yo he hecho centros políticas a la londinense y te digo a ti que en Guinea Ecuatorial se habla muy poco. América Latina muchísimo, como algo muy olvidado. Me parece brillante y muchísimo. No hay que recuperarlo, Y además es que lo que ha dicho usted, que en muy poco tiempo, o sea, como una colonia que estaba dominada por protestantes ingleses, en menos de 100 años hemos conseguido que haya sido católica y que el español se siga manteniendo. Bueno, y ponerla a un nivel de infraestructuras europeo, con puertos internacionales, con puertos, con hospitales, con dispensarios, con carreteras. La labor de España es increíble y sobre todo la de la enfermedad, las enfermedades, la lucha contra las enfermedades. Los beneméritos médicos coloniales tenían un mérito tremendo, se internaban en la selva, iban poblado por poblado, tomando muestras de sangre, mirando a la gente, tomando la temperatura, viendo las enfermedades y combatiéndolas. Pero fue un trabajo arduo, que hay que reconocerles. O sea, allí hubo un trípode muy importante, los médicos, los maestros y los misioneros. Y los 3 se internaban en la selva y, bueno, era un papelón tremendo, vamos. Perdón, yo decía que yo conocí a unos guineanos aquí en la teniente yo, porque estaban en Guinea, una nacionalización pública, y no sabían un intercambio de estudios y también con esas militares guineanos allí. Y bueno, yo me acuerdo que estaban separados, varios grupos, ¿no? Entonces luego me parecía en controles que había problemas entre ellos mismos. O sea, entre las Tubi, el PAN, deberían hablar algo de eso, ¿cómo se relacionaban ellos? Claro, eso es muy importante. Vamos a ver, la potencia colonizadora que consiguió, una estructura legal, un cuerpo legal en el cual todos eran iguales, todos eran indígenas y andando, y se acabó. Y el indígena además estaba protegido. Estuvo protegido la colonia, mucho tiempo protegido para que nadie abusara de ellos. La legislación les protegía. Pero claro, eran tribus distintas. Los Pan eran los más belicosos, los más fuertes, los Bubis que estaban en la isla llevaban más tiempo europeizados, eran más cultos, más avanzados. Los de la costa pues, estaban más avanzados que los del interior del continente, y eran tribus. Entonces, cuando la potencia se va, con el sistema de colonización que estableció Naciones Unidas, que se respetaban los territorios como se había tenido la potencia colonizadora, pues ahí estamos con los meridianos, con los paralelos, y todos los que están aquí dentro, ahora somos un Estado. ¿Y quiénes son los más fuertes? Pues nosotros ganamos. Y es lo que ha pasado en Guinea, hay una predominancia de la tribu Fan,
que a las otras tribus las ha hecho pueblo. Las ha hecho pueblo. Sí, por favor. Yo quería plantearle si usted conoce, creo que sí, claro, la obra de Endondo, que está exiliado además aquí en España, Sí. que es un historiador, que tiene una historia y tragedia ecuatorial. Y claro, me da la impresión de que me gustaría que hubiera estado presente aquí para darnos esa otra visión. ¿Qué tienen los de dentro, no? Entonces, efectivamente se habla, bueno, lo que está en España, pero habría que preguntarle a qué precio y qué ha pasado con la dignidad de aquella gente y lo que sienten ellos, ¿no? Sí, señor. Entonces, No, ¿usted Donato tiene no. conversaciones con él, por ejemplo, conoce su obra? Yo conozco su obra, conozco todos sus libros y efectivamente y él es muy crítico con España, con la acción colonial. O sea, que no, él está exiliado en España, creo, él no se afina al gobierno, está fuera, pero y ha escrito mucho. Muy bien, muy crítico, yo lo he leído, o sea que no me he documentado. Les quiero decir también que mi trabajo, mi tesis doctoral, en un 76% son fuentes primarias. Lo que decide es que lo que yo les estoy contando no me lo estoy inventando. No es que yo, me he leído todos los informes de los gobernadores, me he leído los informes, me he leído el libro de Iradier, me he leído todo, o sea, fuentes primarias. Es decir, ¿por qué? Porque a mí además se me puede tachar de colonial. Colonial es aquel tío que defiende lo que España hizo a toda costa. Yo no estoy defendiendo la ruta de la costa. He presentado en mi tesis doctoral los hechos como fueron. Como fueron y como lo contaron los protagonistas. ¿Que los protagonistas son españoles? Cierto, cierto. Hay autores muy críticos con la acción colonial. Uno, por ejemplo, es Bayano, que escribe también hablaba sobre el tema de los trabajadores, y es muy crítico, de bueno, que había abusos en las fincas españolas. Pues seguramente lo sabría, claro que lo sabría. Siglo XIX, pues bueno. Y hay cosas que es inevitable. Lo que sí es cierto es que la posición del gobierno siempre era luchar contra los malos tratos a los trabajadores. Y ya he dicho además por qué, los motivos, porque si no, no volvían, nos quedamos sin trabajadores y la colonia se venía abajo. ¿Alguien más? En la actualidad, ¿qué tipo de relación o vínculo existe entre el gobierno español y el gobierno de Guinea? Yo creo que es muy escaso. Yo creo que es muy escaso. Hombre, aparte que tengamos una serie de Instituto Cervantes, de que la UNED también tenga allí una serie, y creo que poco más, hay unas relaciones culturales, pero que no son los privilegiadas que en mi opinión deberían ser. España tiene que tener con Guinea una relación privilegiada. Es cierto que los europeos a veces somos muy ¿cómo digo yo? Somos muy democráticos. No, claro, que este señor es un dictador terrible, pues dice que no le hacemos ni caso porque es un dictador terrible. Pero sin embargo, en África casi todos los países están mandados por dictadores. Entonces, el mariscal Mendizábal me decía, hombre, lo que teníamos que hacer era ir allí, ir educándolos y ir cambiando el sistema. Lo que no podemos hacer es no, ahí te quedas. Ahí te quedas. Yo quería preguntar una cosa. Sí, se sabe un poquito de este tema porque es mucho más moderno, pero cuando se dice que apenas hay relaciones entre Guinea y el gobierno español, yo la experiencia que he tenido como profesional es que, sin embargo, llegaban continuamente niños españoles que se bajaban en Barajas y venían directamente al hospital a tratarse de paludismo. Esos niños ya luego se quedaban aquí, los niños guineanos. Algún tipo de acuerdo, bueno, siempre tenía que venir un adulto, normalmente mataban a la abuela o a un tío y se venía con todos los niños que estaban infectados, se los traían aquí. Yo creo que hay mucha actividad de ONG española. Pero era Mucha actividad de ONG española. Esto era el hospital público, es decir, esto lo venían directamente al hospital público y no era por una ONG, sino que venía directamente gubernamental. Bien, pero porque esa ONG pues escribe al gobierno español, le pide que se les admita a los hospitales y lo hacemos no solo con los guineanos, que eso sí lo hacemos con los palestinos y con los niños de otros sitios. Creo que fue muy curioso porque fue durante 3 o 4 años, luego ya se paralizó un poco la cosa, pero bueno, lo puedo decir que en un año igual atendíamos 20, 30 niños, 40. Pero porque la sanidad, cuando España salió, se les vino abajo. Claro, por eso digo. No abajo. Bueno, siempre pasa cuando se va. Se metieron médicos cubanos durante algún tiempo, pero ya no era lo organizada que tenía España la sanidad colonial. Y luego, bueno, que no sabe usted, pero quería preguntarle al señor este que ha dicho que es sanitario,
Te quieren preguntar. Esa Andrea, Te quiere preguntar. a ver, yo soy enfermera también, no sé si usted es enfermero, es médico. Yo hice medicina interna y luego me derivé a la cirugía, pero luego me he dedicado en todo Centroáfrica. Y llevo en un hospital gratuito que llevo allí, que ya no he podido volver desde la pandemia, porque el acoso de allí es terrible. No he podido volver. Bueno, me he perdido la pregunta, señora. No, es que le quería preguntar, porque como yo el recuerdo que yo tengo de esto, de cuando yo estoy hablando de esto de los años 90 o por ahí, era que continuamente recibíamos niños guineanos, es decir, que se bajaban del aeropuerto con la abuela, el tío, quien fuese, y traían 7, 8, 9 niños y se ingresaban los 8 o 9 niños a la vez y se quedaban. Y luego, eso sí, siempre solían tener un familiar aquí ya, que era el que luego se hacía cargo de ellos. Así es. Nosotros, por obligación, Cooperación Española tramita la petición de algún enfermo, realmente enfermedades muy complicadas, a través de Cooperación Española, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los hospitales somos los que, Gregorio Marañón, La Paz, enfermedades raras muy complicadas, cirugías complicadas, de malformaciones, cosas muy complicadas, a través de Cooperación Española y el Ministerio se pide. Y efectivamente, si no van con un familiar directo, o madre o prima, hermana, o un misionero, una madre, un sacerdote, un hermano, entonces no pueden ir. Vienen, se les trata y en general la gente pues no vuelve. Generalmente no vuelve porque efectivamente yo llevo 25 años y deseo volver siempre a España. Amo a Guinea con todo mi corazón, pero vivir es muy complicado. Y de hecho, además, los de la isla con los del continente se llevan. Es a morir. Porque además es que los del continente son los fans, que son los que han hecho genocidio o la isla. Efectivamente. En la isla es Yoko y es mayoría bubi. Allí Obiang se ha cargado a muchísimos bubis, en muchas nos ha pasado. Iban con estacas y orcas. Y pasaba con fusiles y los mataba a todos. Entonces los de Bata, que son fans, odian a los de la isla de Yoko. Vamos a ver, el colonialismo mundial y en la historia, parece que es la conferencia de la África es tribal y no es peyorativo. Nosotros, el cerezo de abajo se lleva mal con cerezo de arriba, lo del Fairy. Nosotros y los coloniales trazamos unas líneas en 1800 para adelante y dejamos a tribus. Camerún tiene 250 tribus. Yo trabajo con pigmeos Bata en Centroáfrica y en Camerún. Y no se pueden ni ver unos con otros. Es normal, son tribus. Hemos trazado una línea y tú estás aquí y yo aquí. Imposible de arreglar. Con eso, muchas gracias. Perdón. Bueno. Bueno, tenemos que levantar la sesión porque este recinto, perdón. Sí, sí. ¿Una última? Aquí tenemos el tiempo limitado porque es un espacio municipal y tiene su horario. Venga, Rafael. Antes han nombrado los poblados que se formaron cuando los alemanes lo embarcaron para España. Allí se quedaron los portadores y las tribus que eran fieles a los alemanes. Pero esos no eran poblados cualquiera, eran prácticamente poblaciones de 5.000 habitantes, de más de 5.000 habitantes, en que se autoabastecían de todo en poco tiempo. Iglesias, calles, completamente arregladas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, esos poblados, cuando lo obligaron a irse al Camerún otra vez, cuando se terminó la guerra, obligaron a irse al Camerún a esos pobladores que eran árabes. Bueno, yo creo que cuando acabó la guerra, yo creo que se les dejó libres a todos, y yo creo que en la Guardia Colonial tuvimos, y de hecho muchos oficiales, muchas tropas camerunesas. Yo creo que parte del ejército colonial además se quedó en Guinea, para encontrar la Guardia Colonial, porque eran unos soldados buenos, ¿no? Y muchos cameruneses también se quedaron en Guinea. Es decir, yo entiendo que, no sé precisamente cómo terminó los campos de internamiento alemanes, no sé cómo terminaron cuando ya acabó la guerra y qué pasó con los soldados cameruneses.
los mandos alemanes volverían a Alemania. Los alemanes y los soldados, que eran los que estaban en los campos de internamiento, pues supongo que volverían a su país, tranquilamente, vamos. Si de repente una aclaración a lo que un Bueno, sería... en Alemania, en Alcalá, llegaron los 3 campos de refugiados, uno en Alcalá, otro en Zaragoza y otro en Pamplona. En Pamplona hay una asociación sobre eso, los campos menos la princesa, la hija de Ana Sagasti, un príncipe, que la llevaron a la cueva. Bueno. Muchas gracias. Ha sido una conferencia extraordinaria, además de por el conferenciante, por los participantes que han sido de primera línea, de primera calidad. Bueno, vamos a darle un recuerdo a don Carlos de la conferencia. Va a salir mal, que va a salir mal. Padre espiritual.